irrigar el tumor y, por tanto, que el tumor pueda obtener nutrientes y oxígeno. Y también pueden reducir la capacidad de las células tumorales para migrar a otro tejido. Así que potencialmente tienen un buen potencial, valga la redundancia, antitumoral para realmente poder actuar como fármacos que inhiban el crecimiento de tumores. Sin embargo, una cosa es obviamente tener eso en modelos animales y otra cosa es poderlo probar en humanos. Y de hecho, bueno, pues ha habido toda una serie de experimentos que se han realizado en animales que han llevado al desarrollo de ensayos clínicos. Y un primer ensayo clínico que se hizo utilizando solamente THC en un tipo de pacientes que tienen un tipo de tumor cerebral muy agresivo, mostró efectos esperanzadores, pero no demostró que, digamos, el tratamiento con THC fuese a curar completamente ese tipo de tumor. Podría quizá alargar la supervivencia de los pacientes, un estudio muy pequeño en aquel caso, con lo cual la conclusión era que seguramente, y de nuevo volvemos a lo que se ha comentado antes, más que utilizar los cannabinoides como un fármaco antitumoral único, lo que posiblemente pueden ser es un buen complemento para utilizar junto con otros tratamientos antitumorales a los que pueden potenciar. Y en ese sentido, digamos, la estrategia que se está tratando de plantear ahora también a nivel de ensayos clínicos es ver si se pueden desarrollar terapias combinadas que incluyan cannabinoides con otros fármacos que se estén utilizando y también tratar de identificar qué tipo de pacientes pueden responder mejor. Como antes ha comentado Carlos, y ya he comentado yo antes, no todos los pacientes son iguales, no todos los tumores son iguales y quizá los cannabinoides puedan actuar mejor en un tipo de tumor que en otro, en un tipo de paciente que en otro. Hay que tratar de entender cuáles son aquellos en los que podría funcionar mejor. Y si hablamos también de utilizar cannabinoides, sobre todo en este contexto de marihuana terapéutica, también una cosa que se plantea mucho es cuáles son los principios activos que tienen actividad antitumoral. En principio sería sobre todo el THC y también el CBD. También se plantea si podría haber otros componentes de la planta, y esto también se ve bastante en Internet, terpenos y otros cannabinoides que no son ni THC ni CBD, otros componentes de la planta que pueden tener actividad antitumoral. Realmente, ni siquiera en modelos animales tenemos todavía evidencias sólidas. Puede ser que contribuyan, puede ser que la combinación de estos compuestos también sea útil, pero hoy por hoy lo que sabemos en modelos animales y lo que se ha hecho en ensayos clínicos, ahora os comentaré del último que se ha hecho, es que es el THC y el CBD los que tienen mayor actividad antitumoral, al menos en modelos animales. ¿Qué sabemos de ensayos clínicos? Bueno, hay muy poco hecho en ensayos clínicos donde se analice la acción antitumoral de cannabinoides como agentes antitumorales. Hay muchos ensayos hechos para el dolor, para otras características asociadas al cáncer, pero como agente antitumoral es muy poco. Recientemente, por ejemplo, ha terminado un ensayo clínico que combina THC y CBD, de hecho el fármaco Sativex, que se ha mencionado también a lo largo del día, junto con un fármaco antitumoral que es la temozolomida en pacientes que tienen un tipo de tumor cerebral. Los resultados, aunque todavía no se han hecho completamente públicos, sí parece que son esperanzadores en el sentido de que la supervivencia de los pacientes ha aumentado de manera significativa cuando han tomado cannabinoides con respecto a cuando no los han tomado, pero de nuevo no es una curación completa de los pacientes, sino que es un efecto que parece que podría ser beneficioso, que parece que podría prolongar la esperanza de vida de los pacientes. Sin embargo, es un estudio pequeño, que también como ha comentado Carlos, para poder llegar a ratificar de manera fehaciente que un fármaco tiene actividad en una determinada enfermedad, y en este caso en el tratamiento de un tipo de cáncer, hay que hacer muchos ensayos durante mucho tiempo para realmente que eso esté totalmente comprobado desde el punto de vista científico. Por lo tanto, habrá que seguir haciendo ensayos en el futuro para realmente corroborar esto desde ese punto de vista más de medicina convencional. Sin embargo, obviamente también quería comentar, y yo creo que por eso también estamos aquí, ¿cuál sería entonces el planteamiento de cara a la utilización del cannabis medicinal en pacientes con cáncer? Porque hasta que se consiga probar, y este sería uno de los típicos usos de los cannabinoides, donde el uso como agente antitumorales no está todavía completamente bien establecido, es algo prometedor, pero no completamente establecido. Pero por otra parte, es cierto que muchos pacientes se plantean, habría dos tipos de planteamiento de pacientes con cáncer que se aproximan al cannabis medicinal. Pacientes que lo que buscan es aliviar los síntomas de su quimioterapia o el dolor asociado a su tumor, etcétera, y que realmente no han visto que se haya solucionado con fármacos convencionales su situación y buscan, por tanto, aliviarla utilizando cannabinoides. Luego están los pacientes que tienen
un cáncer que no está respondiendo bien a su terapia o que realmente se han dado cuenta que tienen un tipo de tumor que es muy agresivo y buscan algún tipo de terapia adicional que les pueda ayudar. Y en ese sentido encuentran muchas veces en Internet que se sabe que los cannabinoides pueden tener actividad antitumoral y entonces lo buscan como una alternativa, a veces y otras veces como un complemento. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Estoy terminando. ¿Qué podemos decir? Obviamente, en el caso del tratamiento del cáncer, la recomendación que siempre hacemos es es muy comprensible que los pacientes busquen una alternativa y seguramente si yo tuviera cáncer también trataría de buscar una alternativa a lo que hay, más que una alternativa, un complemento. Nunca recomendamos, y ahora los doctores lo dirán, nunca recomendamos eliminar el tratamiento antitumoral que tiene el paciente porque ese tratamiento ya se ha establecido que posiblemente pueda funcionar. En este caso, como no está tan establecido lo que hacen los cannabinoides, se pueden añadir a lo que toma ya el paciente y seguramente puede ayudar, seguramente no producirá un efecto secundario demasiado indeseado y en el mejor de los casos puede que esté funcionando. Pero no podemos afirmar todavía que realmente vaya a funcionar como un agente antitumoral. En ese sentido, existen evidencias preclínicas sólidas de la acción antitumoral de los cannabinoides, pero son preclínicas. También hay numerosos casos anecdóticos de pacientes que han tomado cannabinoides y realmente indican que o se han curado de su cáncer o han vivido mucho más de lo esperable. Y eso no es desdeñable, seguramente refleja algo importante, pero no es suficiente como para afirmar de manera rotunda que los cannabinoides tienen actividad antitumoral, que alguien que tiene cáncer por tomar cannabinoides se va a curar de su cáncer, porque creo que es una gran responsabilidad decir eso si no se tiene una prueba suficientemente sólida para poderlo afirmar. Eso no significa que no se pueda recurrir a ello, pero es importante darse cuenta que hacen falta, por un lado, más ensayos clínicos y tratar de hacer un análisis lo más completo posible de cómo funcionan los cannabinoides, en qué tipo de pacientes, en qué tipo de tumor pueden funcionar mejor. Y bueno, ese es un poco el mensaje que quería transmitir, esperanzador en el caso de la acción antitumoral, pero no como algo concluyente. Y bueno, pues ahora obviamente si tenéis alguna pregunta, sobre todo los médicos Mariano y Javier, me imagino que también pueden responder de su experiencia. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles, en el caso de pacientes con cáncer o con tumor cerebral, ¿qué dosis de cannabinoides está recomendada que tomen para que tenga algún efecto? Porque me han dicho que las dosis mínimas estarían entre 400 miligramos y 1 gramo. Pero me gustaría que ustedes me dijeran si eso es cierto o existen dosis más bajas o, en fin, lo que ustedes sepan al respecto. Gracias. Voy a solamente responder una cosa y ahora os dejo a vosotros, porque yo creo que ellos pueden hablar más de lo que en términos prácticos ellos hacen con los pacientes que reciben. Simplemente comentar, cuando se han hecho ensayos clínicos, y los ensayos clínicos que se están diseñando, se han hecho hasta ahora, las dosis no son demasiado altas. De hecho, se está pensando en llegar a una máxima dosis en aquellos pacientes que lo tolerasen bien, a través de una escalada, de hasta 80 miligramos de THC, 80 miligramos de CBD por día, lo cual es bastante en términos de una persona que lo empieza a tomar de manera habitual, pero seguramente son dosis más bajas de lo que a veces vosotros utilizáis en pacientes con cáncer. Pues realmente no sabemos qué dosis tenemos que utilizar todavía a día de hoy. Por lo menos yo sinceramente os lo tengo que decir. Tampoco sabemos qué ciclos de tratamiento deberíamos hacer, tampoco la duración de esos ciclos, tampoco sabemos qué combinación de cannabinoides puede ser la más efectiva. Pero estamos intentando con el máximo cientificismo ayudar a los pacientes que quieren, como bien decía Guillermo, complementar su tratamiento con cannabinoides o bien algún paciente tenemos por ahí que por decisión propia, evidentemente, dice yo quiero seguir el camino de los cannabinoides o con cannabis y no voy a hacer nada más, pues porque han tenido alguna mala experiencia con quimioterapias iniciales. Bien, yo os puedo decir que estamos trabajando, os voy a dar unas cifras, estamos trabajando con dosis de entre 2 y 4 miligramos por kilo de peso al día, tanto THC como CBD. ¿Por qué estas dosis? En contacto con el grupo de Mara Gordon en California, están trabajando en estas dosis. Hay resultados
yo os podría hablar de que no puedo hablar de resultados que sean publicables, ni tenemos poblaciones de pacientes que sean representativas. ¿Por qué? Porque, como también bien decía Guillermo, ¿cuántos tipos de cáncer tenemos hoy en día? Hay unos 200, más o menos. Dentro de esos tipos hay subtipos. Nunca se ha estudiado para cuáles. No es una sola enfermedad el cáncer. Entonces, hay que estudiar muchísimo, hay que empezar a hacer ensayos clínicos y realmente yo lo que sí os diría es que cualquier paciente oncológico se podría beneficiar de un tratamiento con cannabinoides. Sí, siempre y cuando tolere bien el tratamiento y lo hagamos correctamente, evidentemente. Sí, pues como bien dice Mariano, pues lógicamente es decir, no tenemos ni idea de cuál es la dosis adecuada para cada tipo de paciente, porque ni siquiera tenemos ni idea de si realmente los productos que están utilizando en ese momento son los más adecuados, ¿no? Hay muchísimos tipos de cáncer. Los estudios que se han hecho preclínicos a nivel de cultivos celulares, pues como todos bien sabemos, están muy bien controlados. A nivel de ratones de investigación también todo está muy bien controlado, los resultados son muy buenos, son muy prometedores, pero luego a la hora de llegar a la parte de humanos se complican y se complican mucho más cuando no hay ningún producto estandarizado, cuando no hay permisos y cuando todo esto se realiza en un estatus de alegalidad, a lo mejor tirando más un poco para lo ilegal que para lo propiamente legal, ¿no? Lógicamente, cuando te llega un paciente a la consulta que quiere utilizar cannabis como una terapia para complementar, siempre para complementar aquellas terapias que ya existen, ¿no? Porque desde luego va a tener un beneficio en la mejoría de los efectos secundarios, y porque yo considero al cannabis como una quimioterapia natural altamente selectiva, porque solo ataca, ¿no?, a las células cancerígenas. Siempre hay que insistir en que el paciente de que debe pensar muy bien en aquella opción de no utilizar la quimioterapia estándar, porque es otra herramienta para atacar el cáncer. Yo a mis pacientes simplemente lo que hago es comenzar con dosis bajas, ¿okay? Dependiendo del tipo de tumor, pues utilizar una vía u otra. Dependiendo también del caso del paciente, utilizar solo THC o utilizar THC y CBD, idealmente THC-CBD, porque el CBD disminuye la psicoactividad del THC y permite que el paciente acabe tolerando una dosis mayor de THC, e ir incrementando progresivamente hasta la dosis máxima tolerable por el paciente. ¿Okay? Comenzar con dosis bajas, ir aumentando hasta todo lo que consiga tolerar el paciente y después hacer una dosis media, mantener durante unos cuantos días para crear una tolerancia e ir aumentando poco a poco. ¿Por qué? Porque yo parto de la base de que a mayor número de moléculas de cannabinoides que estén en contacto con las células tumorales, mayor probabilidad habrá de que exista una conexión con los receptores cannabinoides y de que haya una apoptosis, ¿no? Lo que tú bien decías, no sabemos cuáles son los ciclos, ¿no? Se ha visto que llega un momento que los receptores cannabinoides se desensibilizan, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, pues recomendar a lo mejor periodos de tratamientos continuos de 6 semanas de 1 a 2 semanas de descanso para que esos receptores cannabinoides que están en la superficie de las células tumorales vuelvan a quedar sensibilizados y después, cuando volvamos a utilizar dosis de THC con CBD, vuelvan a quedar activados. O sea, estamos ahora mismo en una fase de auténtica medicina empírica. Es decir, no existe... Guillermo ha explicado muy bien. O sea, los estudios que hay en humanos, ¿no? Y si eso estamos hablando de THC con CBD estandarizado, pues ya cuando hablamos en pacientes que solamente tienen acceso, ¿no?, en su día a día a los productos que pueden conseguir a través de autocultivos, de clubs o de cualquier otra forma, entonces hay la forma no sé, creo que es necesario, lógicamente, pues que el Gobierno tome cartas en el asunto, que se empiecen ya a realizar estudios, y que si ya los propios investigadores básicos tienen dificultad para realizar estudios con THC porque les cuesta muchísimo obtener la molécula, porque tienen que rellenar un montón de papeles, porque la empresa alemana que suministra THC, si le falta una coma, te echan los papeles para atrás, y tienen todas esas dificultades, todo eso, o sea, sabemos que puede funcionar en humanos, o sea, que puede ser un complemento, funciona muy bien en células, funciona muy bien en animales. ¿Qué es lo que nos hace pensar que no pueda funcionar también en humanos? Lógicamente, el cannabis no es la cura del cáncer. ¿Okay? Que piense eso es como pensar que cualquier persona que utilice quimioterapia seguro que se va a librar de su cáncer, ¿no? Pero hay muchas personas con cáncer que utilizan quimioterapia y eso les ha salvado la vida. ¿Okay? Pues el cannabis, los cannabinoides son una herramienta más. ¿Okay? Se necesita salir de este estatus de alegalidad, ¿ok?,
para poder conseguir resultados que acaben por demostrar aquello que ya intuimos. Lo que está claro es que siempre va a ayudar en los efectos secundarios, va a mejorar la calidad de vida, dolor, insomnio. Bueno, ahí hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? y permitir ensayo con mayor celeridad. ¿Cuál es la mejor manera para la metastasis de tomar el cannabis? Tengo metástasis. ¿Puedes repetir, por óseas. favor? ¿Cuál es la mejor manera de tomar el cannabis cuando se tiene metastasis? ¿De qué forma? ¿De aceite? ¿De yo qué sé? Supongo que dependerá de la localización de la metástasis. ¿Okay? Yo tengo metástasis óseas en la columna vertebral. Ok, pues entonces, si es a nivel de hueso, yo recomendaría la vía oral, ¿okay? Porque vía oral habría paso digestivo, paso hepático, ¿okay? Después los cannabinoides se repartirían por todo el organismo de una forma más homogénea. Por ejemplo, otras vías como la sublingual o como la vía inhalada, los cannabinoides atravesarían la barrera hematoencefálica, activarían los receptores cannabinoides a nivel del cerebro y después lo que, digamos, sobrase llegaría a los huesos. Entonces, pues, cuando hay metástasis de forma generalizada, yo siempre recomiendo la vía oral, porque aunque sea más errática y tenga más riesgo de tener una sobredosificación, ¿no? Si no se utiliza de forma escalonada y tal, es la que mejor acaba por distribuir los cannabinoides, ¿no? El 98% de mis pacientes que tienen cáncer y que utilizan cannabinoides, casi todos acaban por fallecer. Y esto es porque cuando llegan a mí, y supongo que a Mariano también le pasa, llegan en fases muy avanzadas, muy avanzadas, muy avanzadas. O sea, prácticamente los familiares nos cuentan que el paciente no puede acudir a la consulta porque está ya en una fase tan terminal. Lo que habría que plantearse es qué pasaría si se utilizase THC con CBD junto con la quimioterapia, así que se localiza el tumor, porque realmente muchas veces es desesperante, ¿no? Sabiendo el potencial que esto tiene, que bueno, porque tengamos que estar con tantos pacientes que intentas ayudarle y muchas veces sabiendo que vas a mejorar la calidad de vida, pero que lógicamente que a lo mejor si las cosas fueran diferentes se hubiese podido ayudar mucho más, ¿no? Pero bueno, cuando hay metástasis así generalizada, yo creo que la vía oral, que es la forma de distribuir mejor los cannabinoides, sería la más adecuada. No sé si... ¿Y en qué cantidad Siempre en la dosis máxima tolerable. ¿Okay? Ir aumentando poquito a poco, una dosis en la que el paciente se sienta a gusto, ¿no? Que no tenga efectos secundarios limitantes y cada 4 o 5 días ir aumentando un poquito más, aumentando más. Por lo menos esa es mi experiencia. Ok, gracias. Sí, no tengo más que estoy de acuerdo con Javier. En el caso de que el paciente con metástasis, paciente oncológico con metástasis tenga dolor, que es frecuente, acordémonos que una vía muy interesante, por lo menos a mí me gusta, es la vaporización del producto herbal. ¿Por qué? Porque el efecto es inmediato y porque el paciente, al ir vaporizando, va controlando realmente. ¿Qué vaporizamos básicamente? Podemos vaporizar THC-CBD, pero vaporizamos básicamente THC. Y el efecto psicoactivo el paciente lo puede ir controlando al vaporizar y tiene un efecto inmediato. Quería solo puntualizar antes sobre las cifras que he dado en dosificación, que para llegar incluso a la cifra de 2 miligramos por kilo de peso, tardamos 2 semanas y media. ¿Por qué? Porque por lo menos nos hemos propuesto trabajar sin que el paciente tenga efecto psicoactivo. Por lo tanto, realmente al utilizar CBD y THC, si empezamos a pautarlo y lo prescribimos en diferentes ratios o proporciones, os puedo decir que tenemos pacientes con una dosis de 200 miligramos de THC al día, están trabajando y uno de ellos hasta conduce, a pesar de que yo le digo que como le pasen el palillo, pues hacen un drogotest y va a ser... Pero para que os hagáis una idea de que realmente es muy interesante que se pierda el miedo a utilizar cannabis por el efecto psicoactivo. Yo creo que es lógico que dé miedo ante lo desconocido, y más si hablamos de droga y con todos los precedentes del uso lúdico, pero hay que pensar que a día de hoy podemos trabajar con THC, CBD y estar dignamente hablando y sentados todos juntos sin que pase nada.
Tiene el micrófono ahí. Perdona. Que para que Los todo el mundo efectos lo oiga. secundarios de los cannabinoides pueden ¿Sí? ser superiores a los efectos secundarios que tienes cuando estás tomando, cuando te están poniendo quimioterapia. Quiero decir que hay que sopesar un poco que los efectos secundarios de la quimioterapia son... Sí, bueno, supongo que todo depende de la dosis, ¿no? O sea, para eso se decía que la diferencia entre el remedio y el veneno está en la dosis. Y eso en los cannabinoides es perfectamente aplicable. Es decir, si una persona utiliza una dosis excesiva de THC, pues le va a dar una psicosis cannábica autolimitada que va a estar durante 12 horas en una paranoia total, pensando que se va a volver loco o que se va a morir. Y preguntándose si es mejor volverse loco o morirse. Y es una situación muy, muy, muy desagradable, ¿ok? O le va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca tal, pues que se va a asustar, y si tiene una patología cardíaca de base, lo mismo se lleva un susto grande, o si le da una hipotensión severa, pues lo mismo se cae al suelo y se abre la cabeza. Y entonces, lógicamente, es una sustancia bastante segura, pero no es inocua, ¿ok? Entonces pueden llegar a ser efectos muy, 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 muy desagradables. De ahí la importancia de comenzar siempre con dosis muy bajas e ir aumentando progresivamente. Con la quimioterapia ya hay estudios que dicen, bueno, pues a un paciente tal hay que darle tal dosis, ¿no? Los oncólogos tienen experiencia, con cannabinoides todavía no tenemos tal, pero que el cannabis esté exento de efectos secundarios, ¿no? Y hay efectos secundarios del cannabis que pueden ser muy desagradables, ¿eh? Yo conozco pacientes que se han equivocado y en vez de utilizar las gotas de CBD y las gotas de THC tal, se han equivocado y han utilizado las de THC con la dosis de CBD y se acabó el cannabis. Doctor, yo no puedo utilizar cannabis porque, y bueno, ha sido simplemente un susto, pero o sea, puede tener efectos secundarios no muy graves, pero sí importantes. ¿Okay? Sí. Bueno, solamente a decir que también estoy de acuerdo con Javier en esto. Y realmente por eso se explicaba antes que cuando el paciente aborda el tema del cannabis o viene a vernos, tiene que ser consciente de lo que os he comentado. El THC no tenemos que tener ese miedo porque ya las pautas que utilizamos parten de la base de que el paciente no tiene que tener el más mínimo colocón en ningún momento. Y eso se puede conseguir. No en todos los pacientes, no todos los pacientes y sobre todo el género las féminas sois un poco más irregulares al tolerar el THC, por ejemplo, de la misma manera que os pasa con el alcohol. Pero a partir de ahí es cuestión de ver el perfil del paciente, de estar en contacto con el paciente, eso es muy importante, de corregir las dosis y de tener presente, como bien decía Javier, que hay que empezar por unas determinadas dosis bajas que vamos a ir aumentando en función de las necesidades y en función de la correcta tolerancia al tratamiento. Sí, otra pregunta. Perdón un momentito, solo por complementar, porque me parece que la pregunta también es interesante desde el punto de vista de precisamente lo que se ha estado discutiendo esta mañana en la mesa con respecto a los pros y contras de la utilización de cannabinoides con fines terapéuticos. Tú preguntabas específicamente la comparación entre los efectos secundarios que produciría la quimioterapia o los efectos secundarios asociados a un tratamiento con cannabinoides. Sí, efectivamente, es lo que justamente te iba a comentar, que realmente es un caso paradigmático donde si se utilizan bien, con una pauta adecuada y no con una dosis demasiado elevada desde el principio, nunca van a producir un efecto comparable al de una quimioterapia convencional, que es un caso paradigmático de una terapia que se utiliza para tratar una enfermedad que es muy grave y en la que los efectos secundarios prácticamente se tolera cualquier tipo de efecto secundario. Prácticamente estás inmunodeprimido, se te cae el pelo, tienes vómitos, pero se considera que merece la pena porque te ayuda a combatir tu cáncer. En ese sentido, los efectos secundarios de los cannabinoides serían muy poco fuertes en comparación con eso. Otra cuestión es que no haya todavía una seguridad de que eso realmente vaya a ayudar a curar el cáncer. Creemos que sí, creemos que puede ayudar, pero a lo mejor no está tan claramente establecido. Pero la parte del efecto secundario, si se pautan de la manera adecuada, no debería ser un problema. Y en ese sentido, claro, yo creo que es un argumento que se tiene que utilizar. Sobre el tema de los distintos ratios para cada tipo de cáncer, no lo sé si hay algún estudio que se pueda decir que para un determinado tipo de cáncer hay un ratio 1:1, hay un 2:1, al 4:1, lo que sea. Y también
por lo que escuché de vosotros, la teoría de entonces de Rick Simpson sobre los 60 gramos en 3 meses va por tierra, ¿no? Bueno, con respecto a... Respondemos la pregunta. Con respecto a las ratios que habría que utilizar para cada tipo de cáncer, es decir, la proporción de THC, CBD o otros componentes que puedan haber en la planta, como también ha comentado Mariano antes, es que realmente no sabemos demasiado todavía. Lo que hemos hecho en modelos animales, y seguramente en el laboratorio nosotros seamos de los que más hemos hecho en ese sentido, aunque hay otros laboratorios que también lo están haciendo, nos sugiere que realmente, por lo menos en algunos tipos tumorales, lo que es importante es mantener al menos una cantidad mínima de THC. Luego, la proporción de CBD, mientras se mantenga una cantidad mínima de THC, puede ser que no modifique demasiado la eficacia. Lo que sí que puede modificar es los efectos secundarios asociados a la utilización del THC. Pero, claro, hay que hacer muchísimos más experimentos para poder decir a este tipo de tumor o en esta determinada circunstancia convendría ponerle una relación distinta a THC-CBD que de otra. Y realmente ahora sugerir que para un tipo de tumor va a ser mejor una cosa que otra, yo creo que es demasiado precipitado porque nos falta información. No sé si queréis añadir algo en ese sentido. No sé, yo creo que todo lo que se ha hecho de ratios a nivel de ensayos ha sido todo a nivel preclínico. Entonces yo en ese sentido creo que ahí lo que más tiene que hablar es Guillermo. Y la segunda parte de la pregunta es que no se ha entendido muy bien. ¿Podría repetirla? La teoría de Rick Simpson sobre los 60 gramos en 3 meses, eso está es que completamente hay tantas bloqueado. teorías en Internet y tantos pacientes que llegan que no, porque es que lo mejor es utilizar la vía rectal, ¿no? Claro, porque es que por vía rectal, sí, madre mía, te puedes tomar hasta no sé cuántos gramos en 3 o 4 semanas y es que no sientes nada. Claro que no sientes nada porque no se absorben, ¿vale? Porque los estudios de biodisponibilidad que existen por vía rectal se hicieron con hemisuccinato de THC, que es una molécula que no se utiliza a día de hoy, que no utilizan los pacientes, y entonces los pacientes están pues introduciéndose por el recto de diferentes formas, en diferentes cantidades, dosis muy elevadas de THC y CBD, muy contentos pensando que es que están tratando sus cánceres y encima sin sentir colocón, y lo que están es pues tirando el dinero. ¿Okay? Porque se están desperdiciando mucho THC y mucho CBD, pues se está absorbiendo de un 5 a un 10% cuando podrían utilizarlo por otras vías. El protocolo de los 60 gramos, el protocolo del no sé qué, el protocolo de mezclarlo con jugo de... O sea, protocolos hay de todos los colores. Ahora, rigurosidad científica en ese sentido, lo que se sabe en preclínico.